eso venimos a la casa del Señor y vengo acompañado por mi esposa por los pasados 30 años, que yo la conservo, como decía la hermana. Anet, ponte en pie. Los dos hijos, el mayor vive en San Diego, el menor vive en Bayamón y está en nuestra iglesia Discípulos de Cristo en Guaraguao Abajo junto a su esposa. El mayor no se ha casado, pero el menor pues sí se casó. Y damos gracias a nuestro Dios por nuestra familia, que ha sido una gran bendición. En la mañana de hoy, el pensamiento que yo quiero compartir con ustedes va a estar fundamentado en el Evangelio de Lucas, una estampa bíblica que tiene una armonía estrecha con esa instancia de preparación que en la iglesia llamamos Adviento, y que es esos escenarios que nosotros vamos recreando, anticipándonos a esa gran celebración del nacimiento de Jesús. Y me refiero al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versos del 5 en adelante. En reverencia al Evangelio, les voy a invitar a aquellos que así puedan hacerlo, estar en pie. Pueden dejar su Biblia cerrada, si quieren abrirla la pueden abrir, pero escuchen con atención este pasaje bíblico. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 5, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, escuche bien esto, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Sabes por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Bendice, Señor, tu palabra en nuestro corazón y en nuestra vida. Siempre que nos acercamos a tu palabra, edifica nuestro corazón, fortalece nuestro espíritu y nos permite renovar el rumbo y la dirección a través del cual tú nos quieres llevar.
Por ello que te pedimos en esta hora que tu bendición nos ilumine y que hables a la necesidad de nuestro espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos hablado contigo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Miren, la celebración de la Navidad de por sí acarrea una preparación. Ustedes observan que cuando nos vamos acercando a esta época, el comercio se prepara, la gente se prepara, la música comienza y de alguna forma se nos va anticipando que llega una época de celebración. Y aunque ustedes y yo podamos tener las observaciones, las inquietudes, los señalamientos propios de cómo la gente se prepara, de cómo los pueblos, de cómo nosotros nos preparamos para esta celebración, lo cierto es que la primera Navidad también tuvo una etapa de preparación, una etapa que tuvo lugar en diferentes instancias y que los escritores bíblicos lo recrean con la finalidad no solamente de indicarnos que Dios planificó en su presencia, en su voluntad, la celebración de esa primera Navidad, sino que en la construcción del relato literario, de la estampa específica que quieren compartir y transmitir, nos permiten descubrir a su vez unos elementos importantes y sumamente sobresalientes como parte integral de esa preparación. Me refiero a que ustedes leen el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas y van viendo que por allá el Señor se le revela a los pastores, mientras que simultáneamente van ocurriendo una serie de cosas en el palacio, mientras que simultáneamente Dios le va hablando a unos magos de Oriente. Pero previo a esos momentos y a esas instancias específicas, hay otras, como las que recrea el Evangelio de Lucas, que tienen lugar muchos meses antes. Y ese es el caso que nos ocupa en la mañana de hoy. Cómo Dios va preparando el escenario de los familiares más cercanos de Jesús, de los familiares que van a tener un impacto directo en el ministerio de Jesús, pero que son receptores principales y protagonistas principales de ese gran proyecto de preparación. Y ese es el caso de Zacarías y Elizabeth, su esposa. El texto bíblico es claro, es preciso en decirnos que el trabajo de Zacarías era ¿qué? El sacerdocio. Era un sacerdote. Y los sacerdotes ministraban la ofrenda de adoración del pueblo en el templo. Y lo hacían a base de unos turnos, a base de unos momentos específicos que iban en rotación. Y el texto bíblico es claro también en precisar que llegó el día en que Zacarías le correspondía entrar al lugar santísimo a oficiar la ofrenda del pueblo. Y este hombre, que tenía esa gran responsabilidad, estaba casado con una mujer que se llamaba Elizabeth, su esposa maravillosa de muchos años, su esposa maravillosa de mucho tiempo. Y esta pareja, noten y observen ustedes cómo el relato bíblico define y describe su carácter. Dice el testimonio bíblico que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Una cosa es que usted diga que usted es bueno. Una cosa es que yo ande por ahí diciendo que yo tengo unos valores que me definen. Otra cosa es que alguien externo reconozca el carácter irreprensible de X o Y persona.
Así que el testimonio bíblico es claro, es preciso en describir el carácter de las personas que van a ser vocacionadas para una función tan importante como la que aquí se registra. Y eso es así, porque a mí siempre me ha llamado la atención, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios insista en utilizar seres humanos para sus grandes proyectos. Seres humanos que hoy pensamos de una manera y mañana pensamos de otra. Seres humanos que a veces nos sentimos de una manera y a veces nos sentimos de otra. Seres humanos que a veces tenemos salud y en otros momentos no tenemos salud. Seres humanos que la vida ha transcurrido y llegan a una etapa de vida como la de Zacarías y Elizabeth, ya entrada en años, cuando probablemente la definición actual de nuestra sociedad es decir, pues esas personas donde deben estar es en su casa para que sus hijos los atiendan, o en otro de los casos, si las circunstancias son difíciles, en un hogar de cuidado para personas ya ancianas. Pero déjeme decirle que Dios siempre mira la realidad de una manera muy distinta a la forma en que usted y yo la miramos. Por eso Él es Dios y seguirá siendo. Por eso es que toda la adversidad que se pueda agolpar alrededor de nuestra realidad, siempre en Dios tendrá una posibilidad y una opción novedosa y diferente. Porque lo que ustedes y yo descartamos, Dios siempre lo utiliza. Porque donde nosotros vemos fragilidad, Dios ve fortaleza. Porque donde nosotros vemos desesperanza, Dios siempre va a ver una oportunidad para la transformación y el cambio. Y ese es el caso. Este hombre que estaba acostumbrado a hacer lo que iba a hacer ese día, es más, yo creo que ya lo había hecho tantas y tantas veces que en honor a la verdad era algo mecánico para él. Yo nací en el Evangelio, gracias a Dios. Tengo 53 años. Mi esposa tiene 10 meses menos que yo, así que no se dejen llevar por las apariencias. Pero miren, y también es nacida y criada en el Evangelio. Y durante todo ese tiempo nosotros hemos podido percibir y ver que la relación con Dios es algo que hay que cultivarlo cotidianamente, porque hay situaciones que se pueden tornar mecánicas. Yo mismo he descubierto en instancias de mi vida, ya no, porque el nivel de maduración que se va desarrollando gracias a la misericordia de Dios me hace experimentar cada día como algo distinto, diferente. Pero hay cosas que la gente se mecaniza porque es parte integral de nuestra naturaleza humana. Y de la misma forma, es domingo, voy para la iglesia, es jueves, voy al culto de estudio bíblico. Pues vamos y entramos en esa dinámica. O peor aún, ¿cuántos matarán hoy en las carreteras de nuestro país? ¿Cuánta gente se violentará en medio de su realidad intrafamiliar? Todo eso se va mecanizando y se convierte en rutina. Probablemente para Zacarías realizar la gestión que estaba realizando, a pesar del carácter y de la estatura moral que tenía, iba a realizar la función de forma mecánica. Y ahí es donde Dios se especializa, porque cuando tú y yo nos acomodamos, Dios nos mueve el sofá. Cuando tú y yo nos creemos que estamos firmes y sólidos, Dios nos mueve la alfombra de los pies. Cuando nosotros creemos que va a ser una cosa, Dios se encarga de proyectar que Él tiene otro proyecto. Y el testimonio bíblico es claro
en indicarnos que este hombre de esa estatura moral va a ofrendar a nombre del pueblo el sacrificio, y se le aparece un ángel. Y ese ángel, cuando se le aparece, dice el texto bíblico que Zacarías al verle le sobrecogió el temor. Otras versiones dirían miedo. Y es que ese no iba a ser un día común y corriente, como lo debe ser, como no lo debe ser la mañana de hoy para ninguno de nosotros, como no lo debe ser ninguno de nuestros días de existencia, porque todos los días Dios nos puede visitar y nos puede sorprender. Y decidió visitar y sorprender a Zacarías. Y cuando Dios nos sorprende y nos visita, en muchas ocasiones tenemos miedo y temor porque nos sobrecoge un estado circunstancial y anímico que nos indica que esto no es cotidiano, que lo que yo tengo como mecánico está siendo transformado, va por otro rumbo, va por otra dirección, va por otro andamiaje. Cuando eso ocurre, Dios se encarga de neutralizar nuestras emociones para que podamos entender el mensaje. Porque siempre ha sido así. Siempre en el testimonio bíblico ha sido así. Y las palabras del enviado de Dios son claras. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Cuando ustedes vuelvan a leer este pasaje esta tarde en su casa, que se lo van a llevar como asignación para que le sigan sacando todo lo que yo no voy a poder decir y que ustedes van a seguir en esa reflexión. ¿De qué oración es que estamos hablando? Miren, de una oración que ya Zacarías se le había olvidado que estaba orando por eso. ¿De eso es que se trata? ¿Cuántas veces nosotros no recriminamos a Dios de que no nos escucha? De que le estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo por algo y Él nos responde. De que estamos insistiendo en algo y como que de alguna manera esa contestación no llega. ¿De qué oración es que está hablando el enviado de Dios a Zacarías? Mire, de una oración gráfica. Tú querías un hijo y no lo has podido tener. Eso no es lo que le dicen. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Por eso es que le digo que la construcción del pasaje bíblico es en extremo subjetivo. Cuando nosotros hacemos un análisis de la realidad social de Puerto Rico y del mundo entero, ¿verdad? Que nosotros a veces con temor y temblor decimos, bueno, esas personas no deberían tener hijos porque la estructura circunstancial en la que están, ¿verdad que sí? Cuando nuestros jóvenes se casan, oramos mucho por ellos y los acompañamos, porque cuando tengan ese proyecto familiar en sus manos, los que ya hemos caminado un poquito por la vida, sabemos que van a enfrentar momentos muy difíciles. Entonces, como que de alguna manera, en este pasaje bíblico, uno podría cuestionarse, ¿y cómo personas que por su testimonio, por su integridad, por su carácter, pudiesen haber sido unos padres extraordinarios, no habían tenido hijos, cuando ya estarían cronológicamente hábiles para ser abuelos? Pues les digo, Dios siempre va a mirar la realidad de una manera distinta a como tú y yo la vemos.
Y por eso es que cuando uno presenta una petición en oración delante de Dios, es importante que del saque, desde el origen, descubramos, mis queridos hermanos y hermanas, que nuestras oraciones elevadas al Señor deben aspirar a que sea la voluntad, que dice Romanos, que es buena, es agradable y es perfecta, la voluntad de Dios sea la que se cumpla. Por una sencilla razón, porque Dios no es muchacho de mandado. Dios no contesta las cosas como yo se las pido. Dios no tiene por qué hacer las cosas como yo se las digo o se las ordeno. Miren, yo he escuchado gente decir, reclámele a Dios. ¿Qué? Precisamente el primer pecado del ser humano fue rechazar ser criatura de Dios. Y como secuela de eso, querer ser igual a Dios. Y con esa tentación hemos vivido toda la vida. Y por eso es que culpamos a Dios de todo lo que pasa mal. Por eso es que culpamos a Dios de tantas cosas. Todo lo que no podemos explicar, pues Dios es mucho más dinámico, mucho más grande que eso. El día que ustedes y yo podamos explicar a Dios a plenitud, dejó de ser Dios. Por eso es que Él ve las cosas de manera distinta. Eso sí se lo puedo decir con la certeza de que cuando usted lee el testimonio bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, va viendo esa línea conductual del carácter de Dios constantemente. Que lo que los seres humanos desechan, como la mujer adúltera que la querían apedrear, el Señor dice, para. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En otras palabras, o sea, le encantaba andar por ahí rompiendo esquemas. Y siempre teniendo como norte el bienestar del ser humano, aún en medio de sus condiciones pecaminosas. Así es Dios. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos mira como sus criaturas. En esa expresión, aquí tú vales. ¿Tú sabes por qué tú vales aquí? Porque el Señor está aquí, como en otros lugares. Y donde quiera que el Señor está, el ser humano tiene que valer, porque es creación de Dios. Entonces, aquí en este pasaje bíblico, viene un enviado de Dios con la contestación a una petición que hacía mucho tiempo que se había hecho, y con unas garantías. Usted se imagina que a mí me digan, yo estoy vacunado todavía en eso de los nietos, pues están en estudios graduados mi hijo y su esposa, y por decisión de ellos, no porque yo quise vacunarme, sino porque ellos decidieron vacunarme. Pero ustedes saben lo que significa que uno tuviese un anticipo de lo que un nieto, una nieta va a hacer, o de lo que un hijo o una hija va a hacer. ¿Ustedes saben lo que es eso? Un anticipo del proyecto de vida de esa persona. Pues aquí hay un anticipo. Y el anticipo es que, mira, va a tener gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Miren eso. Hay veces que nosotros queremos que nuestros hijos sean grandes delante de los hombres y de las mujeres. No funciona así. Es mejor desear que sean grandes delante de Dios, porque lo demás repercutirá. Una vida íntegra, llena de honestidad, llena de verticalidad, llena de principios, llena de valores, que tengan un carácter irreprensible, como lo tenían Zacarías y Elizabeth, y lo iba a tener en su día Juan, su hijo. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, va a alcanzar el reconocimiento de las demás personas.
Es lo que la Biblia dice cuando nos indica: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si usted tiene a Dios donde lo tiene que tener, todo lo demás aparece. No cuando usted quiera, sino cuando Él quiera. Y le tengo una noticia de paso: Dios nunca tiene prisa. No está sujeto al tiempo. Por eso es que Dios tiene su tiempo para todo. Y tuvo el tiempo para que Juan naciese. No cuando Zacarías y Elizabeth lo querían, sino cuando Él así lo dispuso. Le da la descripción completa de la vocación de ese hijo. Y entonces, después que le dan todas esas buenas noticias, que para ustedes y para mí sabemos que son buenas noticias. Es más, el mejor regalo de Navidad. Zacarías le dice al ángel: ¿cómo yo puedo saber que esto va a ser cierto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él hizo un cuadro situacional de la realidad. Y una persona que tenía la estatura moral y espiritual de él, ¿creen eso? También tenía derecho a dudar. Miren cómo lo pongo: derecho a dudar. ¿Y por qué derecho a dudar? Porque yo creo que si ahí ponen el nombre de Esteban González, o el de Gerardo Morales, o el de Luis Penchi, o el de cualquiera de nosotros, hermanos y hermanas, hubiese tomado la misma actitud y hubiese hecho la misma pregunta que hizo Zacarías. Eso es lo grande del testimonio bíblico, que es construido, fundamentado en nuestra realidad humana. Mientras nosotros tratamos de ver la vida como una línea, si es una persona llena de valores, no lo va a picar ni un mosquito, nunca va a dudar, es un roble en el Señor, como a veces decimos, ¿verdad? Es un roble en el Señor. Amén. Todo eso puede ser cierto, pero nunca olvidemos que la fragilidad humana es un elemento inalienable de nuestra existencia, y Dios así lo reconoce. Y como Dios así lo reconoce, miren la dinámica que se da. El ángel le responde y le dice: ¿tú quieres evidencia de esto? No la tengo. La única que tengo es que yo soy un enviado de Dios. Mi nombre es Gabriel. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo más. Te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra. Alguien podría decir: ¿el Señor lo castigó? El Señor construyó sobre su fragilidad por una sencilla razón. La duda vacía nuestra vida de contenido. Y si nuestra vida está vacía en su contenido, no hay nada que hablar. Porque Dios lo que quiere que nosotros hablemos es de la grandeza de su presencia constante, de su bondad. Dejan a Zacarías hablando, yo me pongo en el lugar de él. Cuando llego esa tarde a casa le digo: Ané, mira lo que me ha dicho el Señor, qué ridiculez, tú y yo, unos viejos ya, mira lo que dice que va a pasar. Y empezamos a cuestionar y a darle rienda suelta a 20 cosas. Y es que ese es un elemento vital
para que el proyecto de Dios se cumpla, siempre tenemos que creer. Y aunque sabemos que Zacarías dudó, fue obediente y el milagro se realizó. Y así es que Dios trabaja. Construye sobre nuestra fragilidad porque conoce nuestro corazón. Y lo que Dios anda buscando es nuestra voluntad, nuestra disposición para acatar su proyecto de vida, su plan de acción, su propósito, su voluntad. ¿Y qué ocurre? Que cuando Él logra eso y nos activamos en obediencia detrás del propósito de Dios, el milagro ocurre. Y el milagro ocurrió porque tan pronto Elizabeth dio a luz, mis queridos hermanos y hermanas, y dio a luz, y van donde el padre que no podía hablar para que le pusiese nombre a su hijo, porque era el acto de consagrar la paternidad. O sea, en esa época el hombre le ponía nombre a la criatura y con esa acción le otorgaba su paternidad. No había departamento de Estado ni registro demográfico. Este era el proceso. Y él no podía hablar y le dan una tablita para escribir. Y ahí cae la sentencia. Ahora sí puedes hablar. ¿Y qué es lo primero que exclamó? Juan será su nombre. ¿Y quién le había dado el nombre? El calendario Bristol. O sea que miren ustedes cómo hay un reencuentro con el evento de la intimidad con Dios, cuando el ángel le dijo, el nombre de ese muchacho va a ser Juan. Y cuando él recobra nuevamente la capacidad de hablar, porque ya entonces la duda no va a ser un atenuante en la interacción con Dios, sino el testimonio de ver el milagro realizado, pues entonces puede decir, se va a llamar Juan. Y por ahí en adelante siguió glorificando el nombre del Señor, porque una vez la duda desaparece, la vida se llena de contenido y el propósito y el proyecto de Dios se cumple. Si nosotros seguimos siempre batiendo lo negativo, nefasto, lo adverso, vamos a cercenar nuestra capacidad para soñar. Si nos seguimos llenando de dudas y de dudas y de dudas, y esto está mal, y esto no tiene solución, y esto no tiene opciones, estamos cercenando en nosotros las posibilidades de Dios. Y digo en nosotros porque el propósito de Dios se va a cumplir a como dé lugar. Gracias a Él, eso no depende de nosotros. Ahora, si estamos insertados, mucho mejor, porque usted es parte integral, protagonista del propósito de Dios. Y es por eso que cuando nosotros nos desplazamos por diferentes lugares, Dios nos va dejando ver destellos de esperanza concretizada, posibilidades renovadas. Niños que están aquí, ahí sentaditos, escuchan de vez en cuando, hablan entre ellos, pero están en un lugar seguro, en un lugar donde los amamos, en un lugar donde se sienten respetados, en un lugar donde ellos van a tener el referente de que hay espacios en esta vida que son distintos y diferentes a los espacios que ellos están comúnmente acostumbrados a ver alrededor de nuestra sociedad y realidad puertorriqueña. Pero el pasaje bíblico es gráfico. Todo comienza
con el deseo de que los valores de Dios estén cincelados en nuestra alma y en nuestro testimonio, como era el caso de Zacarías y Elizabeth. Y cuando eso está, ni la duda va a acabar con nosotros. Porque a pesar de que la duda y el miedo nos paralicen momentáneamente, de todo eso el Señor nos va a sacar para ver la obra, para ver la transformación, para ver el cambio, para ver el día renovado. Y todo esto como propósito, ¿para qué? Para que Juan naciese, fuese preparando el camino por donde ¿quién iba a pasar? Jesús, el verdadero significado de la Navidad. Que Dios nos bendiga.